Bueno, volvemos y para terminar esta primera entrega de videos, siguiendo los capítulos de cómo programar en Java, 10ª edición de Deitel and Deitel, vamos a hacer un ejemplo integrador con todos los conceptos del capítulo 7, que trata sobre arrays y arrays list. En español son arreglos o colecciones de datos. Los conceptos que vamos a estar tratando son cómo manipular, definir y trabajar con arreglos en Java, una introducción sobre manejo de excepciones, qué es una excepción, qué es un bloque try catch, para qué sirve. Vamos a introducir una instrucción for mejorada, una forma más concisa de trabajar con la instrucción for optimizada para trabajar en arreglos. Vamos a ver cómo manipular arreglos con métodos, como parámetros de métodos. Vamos a ver también arreglos multidimensionales. Y por último vamos a ver los conceptos de colecciones y el uso de la clase ArrayList. Siempre lo mejor es ver los ejemplos por ahí, empezar con alguna representación gráfica de los conceptos informáticos para hacerlos un poco más comprensibles. Acá vemos una definición básica de un arreglo a la izquierda, ¿no? Un arreglo unidimensional. Unidimensional porque se desarrolla en una sola dimensión. Podemos pensar un arreglo como una lista, aunque a la hora de implementarlo en Java, una lista es una estructura de datos distinta. Cuando hablamos de arreglo y estructura de datos, básicamente estamos haciendo referencia a formas de representar una colección de datos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos que tenemos un arreglo, porque tiene más de un dato, de nombre C, que es una colección de datos, en este caso números enteros, ¿sí? Los índices en un arreglo, que es este número que aparece entre los corchetes, es la forma que tenemos nosotros para acceder a esa información, ya sea para leerla, ya sea para modificarla. Cuando estamos trabajando con arrays, siempre nosotros nos valemos de un índice. A la derecha lo que se ve es un arreglo bidimensional, perdón. En este caso se puede pensar como un arreglo de tres columnas, de tres filas de arreglos. Básicamente un arreglo donde cada uno de sus elementos es otro arreglo. En este caso, los arreglos internos podría ser de números enteros, de diferentes tipos de números, enteros, flotantes, decimales, cualquier otro tipo de dato primitivo de Java, por ejemplo strings, characters, o también datos no primitivos que sean definidos por el programador, como pueden ser clases de algún tipo específico. Bien, para ilustrar un poco todos los conceptos de este capítulo, vamos a hacer un ejemplo integrador. Vamos a escribir una aplicación en Java que implemente e ilustre. Bueno, no es muy descriptivo el título, pero básicamente lo que yo había pensado es trabajar con arreglo de una clase que vamos a definir, que va a ser la clase alumno o student, en el cual vamos a calcular las notas de los alumnos, el promedio de cada alumno, el mejor promedio, puntaje máximo, etc. Para eso, fuera de la clase principal, acordémonos que capítulo 7 va a ser la clase que contiene el método main para empezar la ejecución del programa. Fuera de esa clase vamos a definir la clase student. Acá vemos un error porque ya seguramente sea de duplicación. Ahí está, claro, está duplicada en el capítulo 4. ¿Se acuerdan que trabajamos con students? Vamos a hacerlo en español. Estudiante. ¿Qué atributos tiene un estudiante? Bueno, tiene un nombre, tiene un apellido, debe tener una edad. Y los datos que nos importan a nuestro dominio es la nota.
Supongamos que cada uno de los estudiantes está cursando, por ejemplo, 5 materias. Entonces el estudiante va a tener un arreglo de notas, ¿sí? Entonces hay que definir esta estructura de datos. ¿Cómo se define un arreglo en Java? Simplemente, primero, se indica el tipo. Segundo, se ponen los corchetes. Esto le dice a Java que vamos a estar trabajando con un arreglo de números enteros. Después, el nombre que va a tener esa variable de tipo arreglo de enteros. En este caso le vamos a poner scores. Y después, la inicialización. ¿Cómo se hace esto? New, llamamos a la clase int arreglo para inicializar un nuevo arreglo vacío. Y con los arreglos siempre es importante definirlo, definir la longitud del arreglo una vez que se declara. Entonces acá dijimos que el alumno cursaba 5 materias. En esta instrucción lo que estamos diciendo es que definimos un nuevo arreglo de números enteros que se llama scores, que consta de 5 elementos. ¿Ok? En un principio todos los elementos están vacíos. Yo después, cuando cree mis estudiantes en el programa principal, les voy a asignar un valor. Ok. Lo siguiente van a ser generar los métodos set y get para trabajar con estas variables privadas, que esos son de acceso público. Set name, get name, perfecto. Vamos a poner un constructor también. Public estudiante que mínimo reciba el nombre, el apellido y la edad. Inicializamos cada una de esas variables. This, name, name param, this, name. Bien. Fíjense que el arreglo de notas, vamos a mandarlo para arriba. El arreglo de notas no se inicializa con el constructor, por lo menos con el constructor que tiene esta firma. Si se acuerdan del video pasado, yo podría hacer un constructor, que lo voy a hacer para clarificar un poco el ejemplo anterior. No, porque habría que hacerlo con for each y prefiero hacerlo eso arriba. Bien, el constructor lo que va a hacer es inicializar el estudiante con nombre, apellido y edad, y su hoja de calificaciones vacía. Esa después la voy a hacer yo. Bien, ahora para hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿se acuerdan que yo les hablé de arreglos unidimensionales y multidimensionales? En este caso, un arreglo unidimensional sería la hoja de calificaciones de cada alumno. Pero además, en el programa principal, yo voy a hacer un curso, o sea, un arreglo de estudiantes. Yo voy a tener una lista de estudiantes. Bien, para eso, lo que yo voy a hacer es, en mi programa main, voy a declarar un arreglo de tipo estudiante ¿sí? Que se va a llamar curso, va a ser igual a new estudiante, va a ser un arreglo de estudiantes, voy a tener 5 estudiantes en mi curso. Bien, entonces ahí yo ya estoy
trabajando con un arreglo 5x5. ¿Por qué 5x5? Porque tengo 5 estudiantes, filas, que tienen 5 calificaciones cada uno, columnas, ¿ok? Si nos vamos al ejemplo de la presentación, cada uno de estos datos sería una calificación que corresponde a un alumno para una cierta materia, ¿ok? Bien, volvemos al editor. Perfecto. Bien, ya definimos lo que son los arreglos como estructuras de datos y una colección de datos. Ya aprendimos a declarar un arreglo. Vimos que los arreglos pueden ser arreglos de tipos primitivos como tipos definidos por el programador, como en este caso un arreglo de estudiantes. Al trabajar con arreglos hay una propiedad que es propia de cada arreglo y es la longitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos estudiantes hay en el curso, simplemente lo que hago es llamar, no, este era curso, al método estático length. No, perdón, no es un método estático. A la propiedad length de mi arreglo con nombre curso. ¿Ok? Corremos el programa. Y veo que mi curso consta de 5 alumnos. Ahora, si yo pregunto cuántas materias cursa cada estudiante, me voy a curso y ahí acordémonos que curso, para navegar, digamos, para recorrer un arreglo, yo tengo que hacer referencia a sus elementos según su índice, ¿ok? Los índices en Java siempre empiezan desde cero en una estructura de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante de la ubicación 0 va a ser mi primer estudiante, el de la ubicación 1 va a ser mi segundo estudiante y así sucesivamente, como ven acá en el ejemplo, ¿no? El elemento de índice 0 del arreglo C es menos 45, el de índice 1 y así sucesivamente. Es un poco, no es muy natural, pero así es como funciona en la mayoría de los lenguajes de programación. Volviendo a nuestro ejemplo, si todos los estudiantes cursan la misma cantidad de materias, con que yo le pregunte a un estudiante cuántas materias cursa, alcanza. Entonces, del arreglo curso yo le voy a preguntar al primer estudiante, ¿sí? Ahora fíjense que acá me tiro un error. ¿Por qué? Porque length es una propiedad de los arreglos. Pero acá yo estoy referenciando a un objeto. ¿Qué objeto? A mi estudiante que se encuentra en la ubicación 0. Bueno, en este caso la lista de notas de un alumno está vacía, pero sabemos que cursa 5 materias. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el largo, la longitud de ese arreglo? Yo sé que curso 0 me está devolviendo un objeto, entonces tengo que invocar el atributo de ese objeto que tiene forma de arreglo. ¿Cuál es? Es el de las calificaciones, getScores. Como es privado, yo tengo que acceder a través de su método get. Ahora sí, el valor de retorno de esto es un arreglo y puedo conocer la longitud. Entonces, de esa forma yo sé cuántas materias cursa cada estudiante, preguntándole a uno solo. Error. Bien, null pointer exception es un error que va a aparecer mucho en Java cuando
estamos referenciando a un objeto en memoria que está vacío. Entonces vamos a tomar una serie de precauciones previas y vamos a crear estudiantes. ¿Cómo creamos estudiantes? Invocando todos los elementos de nuestro arreglo curso. Primero el 0. Le vamos a asignar un nuevo estudiante. Que se va a llamar Federico Brun de 13 años. Vamos a poner 18 años. Y así para todos los estudiantes de nuestro curso. ¿Qué salvedad hay que tomar acá? Cambiar los índices, porque estamos haciendo referencia a diferentes objetos. Fíjense, termino en 4, pero yo le dije que tenía 5 estudiantes. Bueno, esto tiene que ver con que los índices de un arreglo empiezan siempre en 0, a contabilizar en 0. Vamos a cambiar los nombres: Jorge, Gómez, Martín, Díaz, no sé, Fausto, Pérez, Ricardo, Guzmán. Ok, ya tengo 5 estudiantes inscritos en mi curso. Ya tengo inicializados nombre, apellido y edad de cada uno de mis estudiantes. Vamos a comentar esto. ¿Cuántos estudiantes hay en el curso? Tanto. ¿Cómo se llama? Se llama el primer estudiante. Voy a ir a curso, índice 0, .getName. Ejecutamos y vemos que tenemos 5 estudiantes. El primer estudiante se llama Federico. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué nos estaría faltando? Cargar las calificaciones para cada uno de nuestros estudiantes. Entonces ahora vale la pena hablar un poco de la instrucción for each. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de for como una instrucción que recorre, que itera tantas veces según definamos en una variable de contador? Lo voy a hacer de las dos formas, con la instrucción vieja y con el for each. El for each es una instrucción for mejorada para trabajar de forma más cómoda y más concisa con arreglos. Entonces, si yo tengo mi arreglo curso y dijimos que yo accedo a al contenido de cada uno de los campos de mi arreglo a través de los índices, entonces yo primero voy a acceder a todos los estudiantes de mi curso. Para eso utilizo una instrucción for. Y acá el contador, ¿cuál va a ser? Y básicamente la longitud del arreglo, es decir, la cantidad de alumnos que tengo. Yo acá de entrada sé que tengo 5 alumnos, pero a veces yo no sé por defecto, antes de empezar la instrucción for, cuál va a ser la longitud del arreglo sobre el que yo voy a estar iterando. Entonces para eso defino un contador que sea igual a 0 y voy a repetir este ciclo tantas veces como elementos tenga mi arreglo. Para eso yo voy a buscar incrementar el contador de 1 en 1, empezando de 0, pero como acordémonos que los índices son siempre n-1, si tengo 5 van a ser el número máximo 4, pero la longitud es de 5. Acá lo que yo tengo que tener en cuenta es que i sea menor a la longitud de curso, o sea curso.length.
y ahí sí que i se incremente de 1 en 1. Entonces, para recorrer todos los alumnos de mi curso, lo que yo voy a hacer va a ser primero un system out en el que voy a pedir las calificaciones para el alumno que yo estoy trabajando ahora. Para eso vamos a formatearlo un poquito. Ingrese las calificaciones de, y ahora vamos a concatenar strings. Y vamos a ir a curso. Y ahora vamos a acceder con el índice usando i, porque si empezamos en 0 va a ir al primero, después se incrementa, va a ir al segundo y así hasta que i sea 5. Cuando i sea 5 salimos de acá y no referenciamos a ninguno en 5. Entonces el objeto i va a ser un alumno, getName, y lo mismo, curso y getSurname. Vamos a importar scanner. Para crear una variable ok, entonces para cada alumno vamos a decir ingrese las calificaciones de Federico. Ok, pero ahora tenemos que iterar dentro de un segundo arreglo que va a ser las calificaciones del alumno. No voy a estar iterando sobre el arreglo exterior. Para eso, digamos, con lo que sabemos hasta ahora, hacemos un for en el que vamos a usar un contador entero igual a 0. Vamos a buscar que i sea menor a la longitud de, y acá atentos, primero tenemos que obtener el arreglo de calificaciones. El arreglo de calificaciones está adentro del objeto alumno. Entonces vamos a curso en el índice i punto get scores punto length. Ok, incrementamos i. Perdón, acá hay que usar otro índice. ¿Se acuerdan cuando hablamos de scope en el video anterior? Bueno, acá yo estaba teniendo conflicto porque estaba usando el contador del ciclo exterior. Acá tengo que definir otro. Pero hay una forma mucho más acotada de escribir esto, que es con la instrucción for each. Yo sé que el listado de notas de un alumno son notas enteras, entonces voy a definir una variable entera que se llame nota sobre un arreglo que en este caso va a ser el arreglo de calificaciones. Esto lo que nos hace es que nosotros no tengamos que escribir todo este choclo acá, y esto va a iterar sobre la longitud propia del arreglo. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la asignación. Bien, me voy a desdecir de algo que acabo de decir. La instrucción for each no funciona para asignación, sirve para acceder a un conjunto de datos que ya estén inicializados. Entonces vamos a hacer la asignación de la siguiente manera. Vamos a hacer la instrucción for tradicional con un contador que va a ser j igual a 0. J tiene que ser menor. Y acá tenemos curso y getScores.length j más.
Y ahora vamos a acceder. Vamos a pedir a nuestro usuario primero. Out line. Nota. De la materia 1. Y acá estamos con el índice J. Nota de la materia 1. Y accedemos de la siguiente manera. Curso sub i nos devuelve un objeto alumno. El método getScores nos devuelve un arreglo. Y entonces tenemos que acceder al índice J de ese arreglo y asignarle el valor que leemos de nuestro usuario. Input, next index. Ok. Así vamos a inicializar las notas de cada uno de nuestros alumnos. Ingrese las calificaciones de Federico Brun. Nota de materia 0. Bueno, acá hay consideraciones que tiene que tener el programador para que el usuario final no se entere de cómo se inicializan todas las cosas. Lo óptimo acá habría sido que yo muestre nota de la materia J más 1. Eso es por una cuestión de usabilidad. Porque no estamos acostumbrados a referirnos a elementos ordenados a partir del índice 0. Por eso lo mejor es 1. Entonces, por ejemplo, las notas de Brun son 7, 6, 8, 10, 9. Ahí están mis 5 calificaciones. Lo mismo para el resto de los alumnos. Listo. Cargué todas las calificaciones de los alumnos. Ahora, si yo las quisiera ver, sí voy a usar la instrucción for each mejorada. Pero vamos a agregar también, para demostrar funcionalidad, vamos a crear una función, que la función lo que va a hacer es imprimir arreglos. Le agregamos al método main, fuera del método main, un método public, valor de retorno void, que se llame print array. Y esto va a estar recibiendo como parámetro un arreglo de objetos estudiante que se va a llamar curso parámetro. Si se fijan, funciona exactamente igual que los métodos que reciben parámetros de tipos enteros, string o cualquier otro. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, voy a recorrer el arreglo con la instrucción for each. Para eso voy a escribir for y voy a definir para cada objeto estudiante del arreglo curso param. Esto no existe. Yo voy a imprimir las... estoy como acelerado. System out println las notas de... Vamos a usar printf para poder usar los especificadores de formato. Las notas de el alumno son estudiante get name, estudiante get surname, ese es el encabezado que yo voy a estar imprimiendo para cada alumno, pero acordémonos que ahí yo estoy iterando sobre un arreglo de estudiantes, pero las notas son un atributo de cada estudiante y son otro arreglo. Entonces ahora voy a hacer otra instrucción for each
en la que yo voy a estar iterando sobre un arreglo de enteros, score, y va a ser el arreglo que yo obtengo con el método getScores. Y voy a imprimir print materia tal nota. Y acá acordémonos que voy a estar haciendo bien, esto está bueno. Como acá estoy recorriendo con variables y no con índices, lo que yo puedo hacer es, como score es un dato que tiene índice, puedo usar los métodos propios de la estructura array. Score, get, no, no es como yo recordaba. Voy a estar definiendo una variable entera i igual a 1 acá afuera, nada más para contabilizar las materias. Y después el score, y fuera de eso, para imprimir las cosas bien, voy a incrementar y con este método yo puedo imprimir todas las notas del curso. Lo invoco acá dentro del método main como print array, y le voy a pasar el arreglo curso. Ahora sí. Las materias para Federico Brun: 9, 8, 7, 8. Vamos a hacer todo medio así como... Ush. Bien. Como siempre, mi problema de formateo me imprimió todo en una misma línea. Vamos a poner que todos tienen 9 para hacer todo más rápido. Bien, ya entendimos entonces lo que es un arreglo multidimensional, en este caso de 2 dimensiones. Vimos la propiedad length, hablamos de la instrucción for mejorada, pasamos a arreglos como parámetros de un método, y lo que nos falta es hablar un poquito de la clase ArrayList. Para eso tengo que importarla del paquete Java util ArrayList. Invoco la clase ArrayList, y esto básicamente es una lista. Una lista es una estructura de datos distinta en la que es más fácil manipular los datos. En el arreglo yo tenía que... Algo muy importante, los arreglos son de longitud fija, que se tienen que definir al inicio. Las listas no, yo puedo ir agregando en tiempo de ejecución en la lista. Digamos, una vez que empecé a ejecutar el programa, si aparecen nuevos elementos, yo los puedo agregar a la lista al final. Pero básicamente se comportan igual que los arreglos porque es una lista array, ¿sí? Y la definición de un array list es con estos símbolos. Yo voy a definir otro curso, entonces voy a tener un array list
de estudiantes que se va a llamar curso avanzado, por ejemplo. Lo puedo dejar así, sin inicializarlo. Y lo que puedo hacer después de esto, por ejemplo, puedo agregar un objeto con métodos propios que tiene la clase ArrayList. Fijémonos, curso avanzado tiene todos estos métodos. ¿Sí? Muchos métodos. Entonces, por ejemplo, al curso avanzado yo le voy a agregar un estudiante. Lo creo al estudiante y se lo agrego. Tuc. Me faltó inicializar acá. Ahora yo voy a imprimir. El único estudiante del curso avanzado es y voy a curso avanzado y accedo con índices pero a través de métodos, por ejemplo get el alumno en el índice 0. ¿Qué es lo que pasó acá? Que accedí al objeto pero no a su nombre. ¿Se acuerdan de la buena práctica? Separar. Y vamos a comentar todo esto para no tener que andar escribiendo todas las calificaciones de nuevo. Con un comentario de bloque, ¿se acuerdan? Sí, Fede, nos acordamos. Ok. Ahora sí accedemos bien, el único estudiante del curso avanzado es Martín Arauz. Bien, lo último que nos queda por ver son métodos estáticos de la clase Array. Lo que hace básicamente esta clase, vamos a borrar todo. Todo esto lo borramos. Borramos todo esto, ya no le voy a pedir nada al usuario. Les voy a mostrar ahora una forma de inicializar un arreglo de forma directa. Vamos a crear un arreglo de enteros que sea igual y lo inicializo con Java, perdón. Y le meto los valores.
Entonces ahora yo lo que puedo hacer es utilizar métodos estáticos de la clase array, por ejemplo, así. Punto sort. No es la clase array, es la clase arrays. El método sort, fíjense, el método sort recibe como parámetro un arreglo de números enteros. Le voy a pasar myArray. Lo que hace es ordenar ese arreglo. Y si yo ahora hago un for each de cada elemento de myArray, no sé por qué lo formateo de esa forma, pero bueno. Voy a imprimir el elemento. Y ahí tengo mi arreglo ordenado. Tiene muchos métodos estáticos array, que simplemente poniendo así, fíjense, puede recibir como parámetro muchos tipos de arreglos. Después le puedo especificar, por ejemplo, para la función sort, le puedo especificar desde dónde hacia dónde. Bueno, y básicamente lo que hay que hacer es ver la documentación. Está bueno eso, nunca hablamos de documentación. Si se fijan, tenemos Java Arrays. La documentación oficial es de Oracle, porque Java es un lenguaje de programación desarrollado por Oracle. Es la referencia básica donde hay que buscar para ver cómo funciona un método, cuáles son los atributos de una clase, cómo se usa, cómo se importa un paquete. Y sin ir más lejos, en la documentación oficial directamente pueden aprender a programar en Java siguiendo todos los cursos, los artículos que provee la documentación oficial. Es la fuente principal, además de Google, Stack Overflow y otras plataformas donde se puede uno encontrar las respuestas por ahí a las dudas. Bueno, eso fue todo para esta primera entrega. Nos vemos en las próximas.